Andrés Camarena con un aplauso. Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Quiero agradecerle primeramente al pastor Rodríguez por la invitación que nos hace a su conferencia misionera. Una bendición grande poder estar aquí, hermanos, con ustedes. Muy hermoso el edificio, las decoraciones, todo, ¿verdad? Lo que están desarrollando se mira muy bien. También me acompaña mi esposa, Aurora, y uno de mis hijos, William, y quiero agradecerles por estar acá con nosotros. Así que vamos a entrar, hermanos, a la enseñanza para aprovechar bien el tiempo y seguir las indicaciones. Recuerden de aquí, hermanos, vamos a ir al libro de Hechos, Hechos capítulo 1, y vamos a leer, hermanos, nada más un solo versículo en el libro de los Hechos, capítulo 1, y después hacemos una oración y entramos, hermanos, en el mensaje que vamos a compartir con ustedes esta tarde. Todos leyendo, por favor, hermanos, el versículo 8. El versículo 8, por favor, vamos a leerlo. Dice así: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, hasta lo último de la tierra. Este es el versículo, hermanos, que vamos a considerar en esta noche hermanos, hablar de misiones. Yo creo que este versículo tiene una gran enseñanza que nos ayuda a nosotros como iglesia a considerar más ampliamente lo que es la obra misionera. Así que vamos a pedir a Dios su bendición y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, te doy gracias por el privilegio tan grande, Señor, que me das de predicar tu palabra esta tarde. Gracias por el pastor Rodríguez, que ha sido establecido en este lugar para, Señor, hacer tu obra. Y gracias, Padre, por la visión que Él tiene de hacer más allá de lo que es aquí localmente. Te pedimos, Señor, que tú bendigas esta conferencia, que tú bendigas, Señor, esta reunión y las demás reuniones que se tendrán mañana. Que tu Espíritu Santo prepare los corazones de cada miembro para que, Señor, cada uno de nosotros pueda hacer su parte, pueda recibir la enseñanza de tu palabra, y que juntos, Señor, como iglesia, podamos hacer más para la obra misionera, podamos tener, Señor, más visión después de esta conferencia. Yo le pido, Señor, que su bendición sea sobre nosotros. Dame sabiduría para poder, Señor, impartir tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, hermanos. Cada uno de nosotros, hermanos, somos responsables de lo que es, ¿verdad?, la obra misionera en alguna manera. Tanto los hombres como las mujeres, como los jóvenes, tenemos una responsabilidad hacia esta misión. Y es muy importante que usted tome en cuenta que al ser miembro de la iglesia local, Dios lo trajo aquí con un propósito. Dios lo salvó, pero Dios lo trajo, ¿verdad?, a esta iglesia o a cada iglesia local, ¿verdad?, donde usted pertenezca, para que la obra misionera se fortalezca y sigamos, ¿verdad?, haciendo lo que Dios nos ha mandado. En este versículo, hermanos, vemos cómo Dios habla a la iglesia local, porque la iglesia local, ¿verdad?, la iglesia local es responsable
de la obra misionera. La iglesia local, hermanos, es responsable de llevar el evangelio a cada criatura. Esa es una responsabilidad que Dios nos da en su palabra. Por lo tanto, estas reuniones, ¿verdad?, específicamente con este propósito, llegan a ser muy importantes. Qué bueno que usted tomó el tiempo para venir a la reunión, para venir, ¿verdad?, y escuchar la enseñanza de la palabra de Dios, porque es a través, hermanos, de la enseñanza y a través de la predicación que Dios motiva nuestros corazones y nos hace ver más claramente, ¿verdad?, el propósito que Él tiene en cuanto a lo que es la obra misionera. Entonces, hermanos, cada miembro, tanto hombre como mujer, es responsable de participar en la visión que Dios le ha dado al pastor y que Dios le ha dado, ¿verdad?, a la iglesia local. Usted debe de pedirle a Dios que le ayude a asimilar la visión del pastor. Dios le ha puesto en su corazón el tener, ¿verdad?, estas reuniones enfocando las misiones, y usted debería de pedir al Señor que le ayude a asimilar esa visión, a tener la misma visión que Dios le ha puesto en su corazón en cuanto a la obra misionera y apoyar. Entonces, hermanos, lo que yo veo aquí en la primera parte del versículo es que la iglesia local, hermanos, debe pedir el poder del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios nos dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Aquí, hermanos, el Espíritu Santo está, hermanos, completamente enfatizando, ¿verdad?, que es su poder. Es Él, hermanos, el que nos ayuda a nosotros. Él es el que nos empodera. Él es el que nos da de su gracia para que el evangelio sea predicado localmente y en todos, ¿verdad?, los demás lugares donde haya personas de acuerdo a lo que nos enseña la palabra de nuestro Dios. Ahora, la Biblia nos dice, hermanos, que después de que Cristo resucitó, le dijo a sus discípulos que se quedaran en Jerusalén. Les dijo: no quiero que se vayan a ningún otro lugar, quiero que se queden en Jerusalén hasta que sean investidos del poder desde lo alto. Mira lo que dice la Biblia en Lucas capítulo 24. Observa lo que dice aquí la palabra de Dios en Lucas 24, hablando, hermanos, del poder de Dios que la iglesia, hermanos, debe estar pidiendo, que la iglesia debe estar rogando. Lucas capítulo 24, y vea el versículo 49. Note lo que Jesús dice una vez que Él resucita y está a punto de regresar al cielo. Dice en el versículo 49: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. Note cómo la palabra de Dios nos dice aquí, hermanos, investidos, ¿verdad? La palabra correcta, investidos de poder desde lo alto. Ahora, si usted mira en el capítulo 1 del libro de los Hechos, hermanos, ahí se hace mención, ¿verdad?, de esa promesa. Entonces, hermanos, si la iglesia va a ser una iglesia misionera, si la iglesia, hermanos, va a hacer más para misiones, la iglesia tiene que estar pidiendo, tiene que estar rogando por el poder del Espíritu Santo de Dios, para que Dios empodere al predicador, para que Dios empodere su iglesia, y que podamos, hermanos, nosotros ser investidos, que podamos tener, hermanos, se nos pueda otorgar, se nos pueda conferir esa bendición, hermanos, de que el Espíritu Santo de Dios esté obrando en nuestras vidas y mueva nuestros corazones a hacer más por la obra de Dios.
Es el Espíritu Santo de Dios, hermanos, el que mueve el corazón del predicador. Es el Espíritu Santo de Dios el que empodera la iglesia. Entonces, hermanos, como iglesia local, no podemos parar de orar. No podemos parar de pedir al Espíritu Santo, ¿verdad?, que nos ayude a hacer más por la obra misionera, a hacer más por la obra de Dios. Dice la Biblia, hermanos, que los discípulos se mantuvieron juntos en Jerusalén. Ahora, miren lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 1 y el versículo 12 en delante. Vea cómo esta congregación no paró de orar hasta que el Espíritu Santo de Dios vino sobre ellos. Dice la Biblia en el versículo 12: entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo, y entrados subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas el hermano de Jacobo. Y mira el versículo 14: todos estos perseveraban unánimes ¿en qué? En oración y ruego con las mujeres y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. Allí están, hermanos, reunidos en Jerusalén. Dice la Biblia, hermanos, que están esperando la promesa que Jesús les ha dado, pero mientras llega esa promesa, dice la Biblia, hermanos, que ellos están en oración. Y la iglesia, hermanos, necesita mantenerse rogando por ese poder de Dios en nuestras vidas, por ese poder de Dios sobre la iglesia, para que la obra misionera, hermanos, pueda aumentar, para que, hermanos, el esfuerzo que se hace a nivel de iglesia, hermanos, no disminuya, sino que siga creciendo y podamos hacer más para misiones. Mientras ellos estaban esperando, hermanos, ellos se reunían fielmente para estudiar las Escrituras, para escuchar la predicación del varón de Dios. Y dice la Biblia, hermanos, que el apóstol Pedro, hermanos, se para en esa ocasión y él, hermanos, hace mención de la importancia de reemplazar la ausencia de Judas. Y dice la Biblia que presentaron dos candidatos. ¿Y sabe qué usaron para tomar esa decisión? Usaron el Salmo 109, versículo 8. Ellos estudiaban la palabra de Dios. Ellos, hermanos, estaban, ¿verdad?, reunidos, comprometidos en cuanto, ¿verdad?, a lo que es la iglesia. Y necesitamos, hermanos, miembros de la iglesia, que cuando sea tiempo de congregarse, estemos ahí presentes. Cuando sea tiempo, ¿verdad?, de estar en la iglesia, se congreguen. ¿Por qué? Porque queremos, hermanos, hacer más para misiones. Es aquí en la iglesia donde Dios te va a hablar a través de la predicación. Es aquí en la iglesia donde se predica la palabra de Dios. Pero la iglesia, hermanos, necesita mantenerse rogando por el poder del Espíritu Santo de Dios. La Biblia dice, hermanos, que la iglesia local debe pedir ese poder. Ese poder, hermanos, es el que fortalece al cristiano. Mire lo que dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 3. Observe lo que dice aquí la palabra de Dios en Efesios capítulo 3. El Señor Jesucristo dijo algo muy importante, hermanos, en el versículo 20. Dice en el versículo 20: y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Ese poder, hermanos, es el que fortalece al cristiano. Sin ese poder, usted no va a tener deseos de venir a la iglesia. Usted no va a tener deseos de servir al Señor. Sin ese poder, usted no tendrá visión por la obra misionera. Es, hermanos, el poder del Espíritu Santo el que nos ayuda. Es el poder del Espíritu Santo el que actúa en nosotros. Y ese poder, hermanos, la iglesia tiene que estarlo pidiendo. Y, hermanos, dice la Escritura que la iglesia, hermanos, que quiere ser una iglesia misionera,
Una iglesia que quiere ampliar su misión misionera tiene que estar rogando a Dios que el poder del Espíritu Santo sea sobre nosotros, porque es a través de su Espíritu Santo que Él nos fortalece. También, hermanos, ese mismo poder es el que Dios usa para salvar las almas. La Biblia nos dice, hermanos, que el apóstol Pablo conocía ese poder. Y él nos dice ya en Romanos capítulo 1, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Entonces el poder del Espíritu Santo, hermanos, es el que nos fortalece, pero ese poder es el que, hermanos, el Evangelio contiene para salvar las almas y que ellos puedan, hermanos, ser salvos y venir a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Es el poder del Espíritu Santo el que convence, hermanos, a los pecadores y los transforma para que ellos, hermanos, sean salvos. Pero la iglesia, hermanos, necesita mantenerse rogando por el poder de Dios. Hoy en día, hermanos, los cristianos ya no oran. Hoy en día los cristianos, hermanos, pasan más tiempo en la computadora, pasan más tiempo en el Facebook, pasan más tiempo en la tecnología que el tiempo que pasan en oración. El problema, hermanos, de nuestras iglesias hoy en día es que no oramos. No estamos, hermanos, buscando el rostro de Dios. Cuando se hace, hermanos, una reunión de oración, observe cuántos son los cristianos que llegan. Yo estoy seguro que ahorita que va a pelear el Canelo, ¿verdad? Si te invitaran, ¿verdad? Allí estuvieras, ¿verdad? Listo para, ¿verdad? Ir al lugar, ¿verdad? Y serías uno de los primeros que llegaría. Necesitamos, hermanos, entender que la iglesia necesita, hermanos, pedir el poder de Dios, porque el Señor Jesucristo nos dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y es, hermanos, la iglesia la que debe estar rogando por el poder de Dios para que, hermanos, sea